Gracias. En diciembre del año 2022, el Congreso aprobó el texto que proponía que las elecciones generales se realicen en el mes de abril de este año y, según lo resuelto, la mandataria y el mandato de la presidenta Dina Boluarte concluirá en julio, el 28 del año 2024, y los 130 congresistas y representantes en el Parlamento andino electo el año 2021 estarán en funciones hasta el 26 de julio. El origen fueron esos hechos golpistas, también descritos acá, y lo bien que reaccionó Perú al respecto. En la perspectiva electoral me voy a centrar en lo político, y creo que existen lecciones de ese episodio para una mejor democracia, sobre todo para los votantes, ya que sus decisiones no han contribuido a la estabilidad del Perú, sino todo lo contrario. Y al respecto, la regla de oro de la democracia dice que si el voto es legítimo, debe ser respaldado el resultado, pero al mismo tiempo los países deben hacerse responsables de sus decisiones, donde alejarse de lo racional a favor de lo emocional no ha mejorado, sino ha empeorado a la democracia. ¿Dónde se puede encontrar el problema y la solución? Y en ese sentido creo que la experiencia peruana, al igual que en otros países como Colombia y Chile, hace necesario repensar la institución de la segunda vuelta, de origen francés, ya que en general se hace con votos prestados y con una mayoría circunstancial que desaparece ante un mal gobierno, tal como ocurrió con Pedro Castillo y está pasando hoy día con Petro en Colombia y con Boric en Chile. ¿Qué es lo que creo que tiene delante por Perú en este proceso? Primero, los problemas a abordar no solo tienen que ver con la distinción cada vez menos relevante entre derecha e izquierda, sino con el retroceso democrático que ha experimentado la región con este abuso de la narrativa sobre los hechos, donde existe el doble desafío antidemocrático: por un lado, la unión entre delincuencia organizada y castrochavismo, y por el otro, la versión tercermundista del llamado wokismo o progresismo con las políticas identitarias, trasladando temas como, por ejemplo, el racial al indigenismo latinoamericano, donde simplemente no se da igual y donde los Evo Morales de este mundo buscan crear santuarios étnicos en unión al narcotráfico. Y lo que ha ocurrido en Ecuador es un recordatorio de con qué rapidez el narcotráfico y la delincuencia organizada pueden destruir un país, y un aplauso para la reacción de la ciudadanía de ese país. Segundo, la necesidad que las fuerzas democráticas defiendan sin complejos al sistema que mejor resuelve en forma pacífica los conflictos y que mejor respeta los derechos humanos, logros que nadie puede cuestionar a la democracia sin apellidos. En tercer lugar, la necesidad que los políticos recuperen la ética y la responsabilidad de la cual hablaba ya a principios del siglo XX Max Weber, en el sentido de la importancia de la ética de la responsabilidad, es decir, que se llegue al gobierno a servir y no a servirse como si fuera una empresa de enriquecimiento familiar. En cuarto lugar, Perú, al igual que otros países, es un recordatorio de la necesidad de postular una democracia de calidad, donde no basta con que las instituciones funcionen, sino que deben hacerlo bien, lo que requiere que algún país haga lo que nadie ha hecho en la región, es decir, una reforma del Estado, que es una institución anquilosada para los desafíos actuales. Quinto, para enfrentar temas claves como elecciones y el retroceso de la democracia, se necesita, además de hechos y razón, incorporar mística y emoción para poder confrontar el problema de una narrativa de adoctrinamiento en vez de educación cívica que supere esta visión cuasi religiosa que divide hoy la sociedad entre buenos y malos, para entender que existen políticas públicas que mejoran a los países y otras que los hunden, así como hay suficiente evidencia para distinguir entre una y otra. Sexto, la serenidad ha sido reemplazada en muchos países por las cancelaciones del que piensa distinto.
el héroe que engrandece a un país por la víctima que manipula a otros, lo que coincide con la maximización de la indignación, tal como ocurre en el propio Perú en algunas regiones o regiones, donde no se busca la ética sino un arma de dominación ideológica y política. Séptimo, nunca olvidar que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino principalmente una forma de control del poder, de todo poder, incluyendo aquellos que quieren cambiarlo todo, no asaltando el Palacio de Invierno como fue en el siglo pasado, sino controlando desde adentro, paso a paso, hasta lograrlo con la Constitución. Y hay sectores en Perú trabajando para ese propósito. Octavo, entre las reformas urgentes, y con esto termino, que Perú necesita figura la reforma del sistema político, hemos mencionado lo de la segunda vuelta electoral y quizá la reforma del sistema político puede ser inoportuna por la cercanía a las elecciones, pero sí debe hacerse en la primera oportunidad que no vaya a crear tantos problemas con los que resuelve. Sería la oportunidad para el retorno al bicameralismo, como parte tanto de uno de los síntomas de la crisis de representación de la democracia peruana, como también de la urgencia de abordar su correlato, cuál es la fuerza del movimiento antisistema en el país. El equilibrio de poderes imprescindibles para una buena democracia. En Perú se ha producido el juego de suma cero, donde todos pierden cuando se produce al mismo tiempo la posibilidad de abordar la vacancia junto a la disolución del legislativo. Mientras que el bicameralismo avanza en la solución, ya que mientras una Cámara acusa, la otra resuelve como jurado. Y por último, se necesita que a los partidos políticos se les permita cumplir una función real, ya que hoy es imposible que sean corrientes de opinión que sirvan de canal y no de dique, ya que por falta de facultades se produce una fragmentación que sirve tanto para la anarquía como para el negocio y o chantaje de algunos representantes, ya que en la práctica los partidos en tiempos de crisis pueden actuar en Perú o en cualquier otra parte como fachadas de arriendo. Es la verdad que descubren los países que la democracia es de partidos y que al igual que la frase de Churchill, que el resto de los sistemas políticos eran peores, el descubrimiento es que sin partidos fuertes la democracia funciona peor. Muchas gracias.